El zorro va a Gotham. Como nativo del suroeste, el zorro nunca llegó a luchar contra el crimen en Nueva York, pero en cierto modo, las mismas lecciones que hicieron del zorro un héroe han contribuido a hacer de Nueva York una ciudad más segura. En su libro Tipping Point, el punto de inflexión, Malcolm Gladwell relata cómo los funcionarios de la ciudad lucharon contra el aumento de la delincuencia en los años 80 y 90. Era un problema abrumador que nadie sabía cómo solucionar. Por mucho dinero que gastara la ciudad y por mucho que hiciera la policía, no parecían capaces de frenar la peligrosa tendencia. Finalmente, un pequeño grupo de funcionarios sorprendió a todos adoptando una estrategia radicalmente nueva, basada en la ahora famosa teoría de las ventanas rotas, ideada en 1982 por los sociólogos James Wilson y George Kelly. La teoría explica cómo los pequeños actos de vandalismo pueden convertirse rápidamente en delitos generalizados. Según la teoría, una ventana rota en un edificio abandonado pronto se multiplicará en muchas ventanas rotas, lo que dará lugar a pintadas y luego a atracos, luego a robos y así sucesivamente. Así que los responsables municipales decidieron comprobar si esto también funcionaba a la inversa. Empezaron por el metro, redirigiendo inmediatamente todo su dinero y atención a arreglar los cristales y limpiar las pintadas. Literalmente, vagón por vagón. Es comprensible que los habitantes de la ciudad se mostraran escépticos al principio. Como explica Gladwell, muchos defensores del metro les dijeron entonces que no se preocuparan por las pintadas, que se centraran en cuestiones más amplias, como la delincuencia y la fiabilidad del metro. Y parecía un consejo razonable. Preocuparse por las pintadas en un momento en que todo el sistema estaba a punto de colapsarse parecía tan inútil como fregar las cubiertas del Titanic cuando se dirigían hacia los icebergs. Pero a pesar de los gritos de estos detractores, los responsables municipales se enfrentaron a su plan, se aferraron a su plan, ampliando poco a poco sus esfuerzos para incluir cada vez más líneas de metro hasta que todos los trenes de la ciudad estuvieron limpios. Y a medida que se ampliaban los círculos, también lo hacían los resultados. En poco tiempo, los delitos de todo tipo, desde el robo de billetes hasta los atracos a mano armada, disminuyeron rápidamente. Luego ampliaron su círculo limpiando los grafitis de toda la ciudad y sorprendentemente la delincuencia se redujo de forma generalizada. La cuestión: los pequeños éxitos pueden convertirse en grandes logros. Basta con trazar el primer círculo en la arena. Principio número 6. La regla de los 20 segundos. Cómo convertir los malos hábitos en buenos, optimizando, minimizando las barreras al cambio. Durante una de las primeras formaciones que impartí en Wall Street, un hombre de aspecto impaciente se levantó al fondo de la sala y gritó por encima de las cabezas de sus compañeros analistas: Schwab, sé que eres de Harvard y todo eso, pero ¿no es todo esto una enorme pérdida de tiempo? ¿Acaso la psicología positiva no es puro sentido común? Sentí que me caía el corazón al estómago. Aún no estaba suficientemente tiempo en el mundo de la consultoría como para saber que ser cuestionado públicamente de esta manera forma parte del trabajo. Aún así, me armé de valor e hice todo lo que pude para enfrentarme al inquisidor. Empecé diciéndole que la psicología positiva se basa en ideas de muchas fuentes estimadas que van desde los antiguos filósofos griegos a las tradiciones religiosas sagradas, a los escritores y pensadores de hoy en día. Además, proseguí: los principios y teorías se comprueban y validan empíricamente. Así que, aunque algunas de las ideas que defiende la psicología positiva pueden ser de sentido común, es la ciencia que la sustenta lo que hace que sean únicas y valiosas. Sin embargo, estaba claro que este tipo no se lo creía.
volvió a sentarse con una cara de insatisfacción y yo pasé a la siguiente pregunta, intentando aceptar el hecho de que no se puede ganar a todos. No fue hasta que después de la sesión, mientras almorzaba con varios analistas, cuando me di cuenta de la importancia de este encuentro. ¿Recuerdas al tipo que se levantó durante la charla? Respondí que sí. Otro analista se acercó. Ese tipo es la persona más infeliz. El sentido común no es una acción común. ¿Le sorprendería si le dijera que los cigarrillos no son una gran fuente de vitamina C? ¿O que ver horas de telerrealidad no aumenta drásticamente el cociente intelectual? Probablemente no. Del mismo modo, todos sabemos que debemos hacer cosas como ejercicios, dormir 8 horas, comer sano y ser amables con los demás. Pero ¿este conocimiento común hace que hacer esas cosas no sea más fácil? Por supuesto que no. Porque en la vida el conocimiento es solo parte de la batalla. Sin acción, el conocimiento a menudo carece de sentido. Como dijo Aristóteles, para ser excelentes no podemos limitarnos a pensar o sentir de forma excelente. Debemos actuar de forma excelente. Sin embargo, la acción necesaria para poner en práctica lo que sabemos suele ser la parte más difícil. Por eso, aunque los médicos saben mejor que nadie la importancia del ejercicio y la dieta, el 44% de ellos tiene sobrepeso. También es por eso que los gurús de las organizaciones suelen ser desordenados, los líderes religiosos suelen ser blasfemos y por lo que incluso algunos psicólogos positivos no son felices todo el tiempo. Trabajo con innumerables empresarios que se quejan de que cada lunes hacen los mismos compromisos de dejar de procrastinar o de fumar, de mantener al día su bandeja de entrada o de empezar a ver más a sus hijos. Sin embargo, cada viernes se preguntan dónde ha ido a parar la semana y qué ha indispuesto el proceso de su camino. Lo cierto es que los hábitos positivos son difíciles de mantener, por muy lógicos que sean. Como la mayoría de la gente, yo libro esta misma batalla cada primero de enero y para el 10 de enero estoy justo donde empecé. De hecho, el New York Times informa de que la friolera del 80% de nosotros incumple sus propósitos de año nuevo. Incluso cuando nos sentimos comprometidos con un cambio positivo, mantenerlo durante un periodo de tiempo real puede parecer casi imposible. Con demasiada frecuencia, nuestras promesas no se cumplen y la cinta de correr de hoy se convierte en el perchero de mañana. Si nuestros cerebros tienen la capacidad de cambiar, como ahora sabemos, ¿por qué es tan difícil cambiar nuestro comportamiento? ¿Y cómo podemos hacerlo más fácil? Somos meros haces de hábito. Durante los años que pasé trabajando en el laboratorio de investigación de Harvard, mi jornada laboral empezaba con un largo trayecto en ascensor en William James Hall. Este edificio de 15 plantas ha sido durante décadas la sede del Departamento de Psicología de Harvard y ha albergado más de una investigación fascinante, desde B.F. Skinner y su famosa caja hasta los monos bonosos y roedores modificados genéticamente, todos tratados con humanidad, que es más de lo que podemos decir de los estudiantes de posgrado. Sin embargo, los descubrimientos realizados por el homónimo del edificio podrían ser su herencia más orgullosa. Mientras su hermano Henry ganaba fama mundial como novelista, William James se hacía su propio hueco en la historia con sus avances en el campo de la psicología. James aplicó su formación en medicina, filosofía y psicología al estudio de la mente humana. En 1875 impartió la primera clase de psicología experimental en Harvard y en 1890 ya había publicado Principios de Psicología, un tour force de 1200 páginas que se convirtió en el precursor del libro de texto de psicología moderno. Como les digo a mis alumnos todos los años, piensen en los pobres estudiantes universitarios que asistieron a las clases de William James antes de quejarse demasiado de la lectura de esta semana.
Sin embargo, en mi opinión, la mayor contribución de William James al campo de la psicología es una que se adelantó un siglo a su tiempo. Los seres humanos, decía James, somos biológicamente propensos a los hábitos, y es porque somos meros manojos de hábitos, por lo que somos capaces de realizar automáticamente muchas de nuestras tareas diarias, desde cepillarnos los dientes a primera hora de la mañana hasta poner el despertador antes de meternos en la cama por la noche. Precisamente porque los hábitos son tan automáticos, rara vez nos detenemos a pensar en el enorme papel que desempeñan en la configuración de nuestro comportamiento y, de hecho, de nuestras vidas. Al fin y al cabo, si tuviéramos que elegir conscientemente cada pequeña cosa que hacemos a lo largo del día, probablemente nos abrumaría el desayuno. Tomemos esta mañana como ejemplo. Supongo que no te has levantado, has entrado al baño, te has mirado interrogantemente al espejo y has pensado, ¿debería ponerme ropa hoy? No tuviste que debatir los pros y los contras, no tuviste que recurrir a tu reserva de fuerza de voluntad, simplemente lo hiciste, del mismo modo que probablemente te peinaste, te tomaste el café, cerraste la puerta de la casa, etc. Y exceptuando a los exhibicionistas del sector del público lector, no tenías que recordarte durante todo el día que tenías que llevar esa ropa puesta. No era una lucha, no agotaba tus reservas de energía o poder mental, era algo natural, automático, un hábito. Nada de esto nos parece especialmente innovador hoy en día, pero las conclusiones de William James fueron cruciales para comprender el cambio de comportamiento. James conjeturó que, dada nuestra tendencia natural a actuar por costumbre, no podría ser la clave para mantener un cambio positivo convertir cada acción deseada en un hábito de modo que se produjera automáticamente, sin mucho esfuerzo, pensamiento o elección, que tan sagazmente aconsejó el padre de la psicología moderna. Si queremos crear un cambio duradero, debemos hacer de nuestro sistema nervioso nuestro aliado en lugar de nuestro enemigo. Los hábitos son como el capital financiero. Formar uno hoy es una inversión que automáticamente dará beneficios en los años venideros. Golpes diarios de esfuerzo. Por supuesto, aquí es donde la frase "es más fácil decirlo que hacerlo" tiene especial relevancia. Los buenos hábitos pueden ser la respuesta, pero ¿cómo crearlos? William James también tenía una receta para eso. La llamó golpes diarios de esfuerzo. No es nada revelador, básicamente una reelaboración del viejo dicho, la práctica hacia el maestro. Sin embargo, tenía algo mucho más sofisticado de lo que podía haber sabido en ese momento. Una tendencia a actuar, escribió, solo se arraiga efectivamente en nosotros en proporción a la frecuencia ininterrumpida con la que las acciones ocurren realmente y el cerebro cree para su uso. En otras palabras, los hábitos se forman porque nuestro cerebro realmente cambia en respuesta a la práctica frecuente. De hecho, James tenía toda la razón, aunque pasarían 100 años antes de que los neurocientíficos pudieran explicar por qué. ¿Recuerdas que aprendimos que las estructuras y vías cerebrales son flexibles y elásticas? Pues bien, resulta que a medida que avanzamos en nuestro día y aprendemos nuevos hechos, completando nuevas tareas y manteniendo nuevas conversaciones, nuestros cerebros cambian constantemente y se reconfiguran para reflejar estas experiencias. Con perdón de los delicados matices de la neurociencia, esto es lo que ocurre en pocas palabras. En nuestro cerebro hay miles de millones de neuronas interconectadas de todas las formas posibles para formar un complejo conjunto de vías neuronales. Las corrientes eléctricas recorren estas vías de neurona a neurona, transmitiendo los mensajes que conforman cada uno de nuestros pensamientos y acciones. Cuanto más realizamos una determinada acción, más conexiones se forman entre las neuronas correspondientes. Es en este origen de la frase común, células que disparan juntas, cablean juntas. Cuanto más fuerte es esta conexión, más rápido puede viajar el mensaje por la vía. Esto es lo que hace que el comportamiento parezca natural o automático. Así es como, con la práctica,
adquirimos destreza en una actividad. Por ejemplo, la primera vez que intentas hacer malabares, las vías neuronales implicadas no están en uso, por lo que el mensaje viaja lentamente. Cuanto más tiempo pasas haciendo malabares, más se esfuerzan estas vías, de modo que al octavo día de práctica, las corrientes eléctricas se disparan a un ritmo mucho más rápido. Es entonces cuando notarás que los malabares te resultan más fáciles, requieren menos concentración y puedes hacerlo más rápido. Al final, puedes estar escuchando música, mascando chicle y manteniendo una conversación con otra persona. Todo ello mientras esas 3 naranjas vuelan por el aire. Hacer malabares se ha convertido en algo automático, en un hábito cimentado en tu cerebro por una nueva y sólida red de vías neuronales. Teniendo en cuenta todo lo que William James acertó hace tantos años, deberíamos perdonarle la única cosa en la que se equivocó. Lo único en lo que se equivocó fue que creía, como la mayoría de los científicos de su época, que esta capacidad de crear cambios duraderos en el cerebro era exclusiva y única de los jóvenes. Afortunadamente no es así. Como recordará al principio de este libro, los científicos saben ahora que el cerebro sigue siendo plástico y maleable después de los 20 años, incluso hasta la vejez. Esto significa que podemos crear nuevos hábitos y cosechar sus beneficios tengamos 22 o 72 años.